La autosuficiencia, ¿qué consecuencias nos trae? Nos suele traer el creer que nosotros podemos por nosotros mismos, creer que no necesitamos ayuda de nadie y que somos capaces de hacerlo. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues, Estresa. perdón, Raquel, Que estresa. estresa. Bueno, el que lo es a veces le gusta, ¿no? Se queja porque tiene mucho estrés, porque tiene muchas cosas que hacer y otras veces no. Hoy me han planteado un trabajo que es restaurar una cornisa de escayola. Y hay que tallar en la escayola y hacer que la parte nueva parezca que es igual que la que había antes, ¿no? Restaurar algo que alguien hizo. No soy un experto escayolista, ni soy tallista, ni tengo ningún título de artes. Puedo tener la noción de cómo resolver el problema más o menos, pero no es mi función principal, ¿no? No es lo que mejor sé hacer. Y al dueño de la casa se lo he planteado y le digo, bueno, al final hemos llamado a la compañía porque había que arreglar otra cosa antes. Digo, si me mandan a mí, intentaremos hacerlo lo mejor que se pueda. Sin embargo, hay gente que cuando se mete en un problema, sí, sí, yo lo hago, yo lo hago. Y hay veces pues que dicen eso y no los resuelven realmente. Creen que saben o creen que pueden y en realidad pues no lo hacen, ¿no? Eh, como cristiano, no creo que la autosuficiencia sea buena. Sí creo que en la vida a veces hay que tener la autoestima alta. Tampoco decir yo no valgo para nada, que eso sería lo contrario, ¿no? Sino que tiene que haber un equilibrio en la vida. Pero como cristiano debemos huir de esa autosuficiencia. El problema es que cuando huimos de la autosuficiencia, es decir, huimos de que hay que hacer lo que yo pienso, o lo que yo pienso es lo correcto, o yo sé hacerlo, a veces nos vamos en direcciones no correctas. Entonces, me gustaría que reflexionáramos en dónde tenemos que fijar nuestra meta. Vamos a seguir con el ejemplo de Moisés mientras pensamos en esto. Moisés nace en una época en la de que al rey que había en la zona, el faraón, oye rumores de que van a ser el libertador del pueblo de Israel y se le ocurre matar a todos los niños. ¿Sí? Hasta ahí llega, todos conocemos la historia, ¿no? Ese niño es protegido por Dios y a esa madre se le ocurre que tiene que buscar algo y mientras busca y no busca, la hermana dice, mira, tráemelo que yo lo voy a esconder en el río. Pero el río era muy grande y casualmente esa hermana lo esconde cerca del sitio donde se baña la reina. Yo creo que muy desencaminada esa niña no iba y el Espíritu Santo la guió para que hiciera esa función. Ese niño que precisamente el faraón estaba buscando, viene a resultar que termina durmiendo en su palacio. Es criado después por su madre. Dios lo protege y le hace que sea amamantado por la madre y que aprenda las cosas del pueblo de Israel. Y después regresa al palacio. ¿Creéis que Dios no estuvo con Moisés hasta ese momento? ¿No intervino Moisés para que salvara su vida? Yo creo que sí, ¿no? En ese momento Moisés crece, regresa al palacio, ahí es educado como qué, como un siervo, como un esclavo, como un extranjero. No, fue criado y educado como príncipe. Entonces yo quiero haceros una reflexión, o la pregunta que a mí me surgió cuando yo leía este capítulo. ¿Moisés tenía capacidad y poder para hacer algo para el pueblo de Israel como príncipe? Y ahí se me ocurrió que era posible que sí, porque si la idea de Dios hubiera sido que hubiera sido pastor de ovejas, pues a la hermana le hubiera puesto el Espíritu Santo la idea de que lo dejara abandonado en el desierto al lado de un pastor, pero le puso la idea de que lo dejara junto a una princesa,
que lo dejara cerca de alguien del palacio, que fue quien lo recogió y lo cuidó y le dio ese pasaporte de vida, ¿no? Y en ese momento es educado y criado dentro del palacio y se sabe las dos culturas, la cultura hebrea y su conocimiento y la cultura egipcia y su conocimiento. En ese momento el pueblo de Israel es oprimido y usado pues para hacer grandes obras y es usado como mano de obra barata, muy barata. Y la idea del pueblo de Israel era salir de allí, o sea, salir de ese yugo. Ellos tenían la esperanza de un libertador que los sacara de la opresión del pueblo de Egipto y que los libertara. Y además tenían la promesa de que un día llegarían a Canaán y que sería suya, que esa promesa se la dieron a Noé, bueno, a los hijos de Noé. Así que, como tenemos esa idea, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Moisés podía hacer algo desde el palacio? ¿Podía haber intervenido para mejorar la forma de vida del pueblo de Israel? Yo pensando en esto creo que sí, porque podía haber abolido la esclavitud, podía haber participado en los congresos de la corte, podía haber dado su opinión, podía haber manejado hilos para que ocurrieran ciertos beneficios acerca de los israelitas, podía haber hecho algo, dentro del gobierno podía haber hecho mucho más. Pero él decidió hacer otra cosa. Me gustaría que fuéramos a leer Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Que lo buscáramos en nuestras Biblias. Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Dice, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Quiero que estéis atentos en los detalles, ¿vale? Voy a volver a leer otra vez. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió el acusado. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Vamos a leer hasta ahí, hemos leído hasta el versículo 14. Vamos a volver otra vez al principio, el versículo 11. Fijaros en este detalle. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad. ¿Cuántas veces somos niños o somos hijos y decimos, cuando yo sea mayor, cuando yo pueda, yo haré? Y a veces esas cosas que queremos demostrar cuando somos mayor de edad no son precisamente las mejores. Es cuando cometemos los mayores errores. Porque a lo mejor deberíamos de pensar que las cosas que no podemos hacer siendo menores de edad es porque no debemos hacerlas, no porque no podamos. ¿Es que acaso Moisés no podía haber ido antes allí? Si hubiera sido lo correcto, a lo mejor los propios profesores que tenía Moisés ya lo hubieran hecho. Sin embargo, fue cuando fue mayor de edad, cuando él se creyó autosuficiente, cuando él creyó, yo ya puedo, yo ya sé, yo ya soy mayor. Bien, observa a un lado y a otro. Y me encanta esa frase. Y no ve a nadie. ¡Ey! Entonces coge al egipcio y lo mata. Se te está olvidando un gran detalle. Hay dos peleando. Hay un egipcio y un hebreo. Matas al egipcio. Pero es que el hebreo no ha visto nada, ¿no? Y aquí encima lo esconde en la arena. ¿Por qué lo esconde en la arena? No es un príncipe. ¿No se supone que sabe lo que está bien y lo que está mal? ¿No se sabe, no se supone que ya es mayor de edad para ir solo por la tierra? ¿Es que acaso él no sabe ya lo que está bien y lo que está mal? Sin embargo, con esa prepotencia con la que es capaz de quitarle la vida a un ser humano,
es cobarde a la hora de reconocer que lo ha hecho mal y lo esconde en la arena, como si nunca fuera a aparecer, como si la arena no se la llevara el viento y mañana ese cuerpo no se quedara al aire, ¿no? A veces cuando somos autosuficientes y nos creemos que lo sabemos todo o que podemos o que estamos en lo cierto, cometemos nuestros mayores errores, porque no nos damos cuenta de que hay un testigo ahí mismo. No está solo, no está solo con el egipcio, sino que el egipcio está peleando con otro. Y ese otro lo va a hablar y lo va a contar y se van a enterar, que es lo que le pasa al día siguiente, porque además nos encanta llevar chismes. Así que se lo pusieron fácil. Cuando se está en esa posición, él decide huir del problema. Él ha creado un problema y ahora decide huir. Mata al egipcio, lo entierra. Y a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿En este momento Moisés es mejor o peor que el egipcio? Porque el egipcio estaba golpeando al hebreo, pero no lo mata. Sin embargo, él lo mata. ¿No te estás quejando de lo que está haciendo el egipcio? Porque haces tú lo mismo, ¿no? Hay veces que nos quejamos, es que fulano me trata, es que... Y tú estás tratando igual, porque tú haces lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Él acaso no tenía poder para cogerlo y a lo mejor arrestarlo o hacer algo, hacer una queja o de llamar al egipcio a su orden? Él era príncipe, con lo cual el egipcio se tenía que cuadrar frente a él. Si él simplemente le hubiera llamado, ¡hey, quieto! ¿El egipcio se tenía o no se tenía que parar? Inmediatamente se tenía que cuadrar, ¿no? Era un superior de alto rango, con lo cual se tenía que parar. Hubiera sido suficiente. ¿Por qué no le explicó y no le echó una bronca y no le dio una explicación al egipcio de lo que estaba bien y mal? ¿Por qué no le hizo reflexionar? Sin embargo, decide matarlo porque él es mayor de edad y él puede llevar la justicia por su mano, ¿no? ¿Cuántas veces decidimos nosotros tomarnos la justicia por nuestra mano? ¿Cuántas veces decidimos tomar decisiones por nuestra cuenta? El viernes pasado comenté que no podía conectar a la reunión porque venía de Madrid con una furgoneta que habíamos conseguido. Eso el viernes, ¿no? El lunes, a este servidor se le ocurre llevar la furgoneta a lavarla porque vamos a empezar la semana trabajando después de un mes de baja con la furgoneta limpia. Y la llevamos a lavar. Solamente que se me ocurrió lavarle el motor un poquito para quitarle el aceite. Le entró un poco de agua a una cosa que se llama centralita y la reparación cuesta lo que no cuesta. ¿Quién me mandaría a mí echarle agua dentro del motor? ¿No? Yo me acordé un montón de veces de que mi abuelo, cuando me enseñó mecánica, que yo tendría 6 o 7 años, y el pobre no sabía, tenía que cuidarme unas horas en la tarde y no se le ocurrió mejor cosa que entretenerme enseñándome las piezas de un coche. Me acuerdo que me dijo, el motor no se moja. Nunca le pongas agua al motor. Pero como yo ya soy mayor de edad y los coches han evolucionado mucho, puedo meter mi furgoneta nueva en el lavadero y limpiarle el motor, porque mi abuelo no entendía. Ahora quien va a entender va a ser mi cartera, que me toca pagar la reparación de la furgoneta. Y encima llevo una semana sin furgoneta. Así que esa autosuficiencia nos trae a veces grandes consecuencias. El problema es, ¿aprendo como cristiano? ¿Aprendo como ser humano? ¿Aprendo en mi vida? ¿Aprendo en mi aplicación del día a día? ¿O sigo creyendo que yo soy capaz? Si seguimos un poco más adelante, vemos que reincide, que Moisés no aprendió la lección. Moisés huye. Es capaz de escapar del faraón, que cuando se entera, evidentemente, pues se enfada, porque tiene a un príncipe haciendo lo que no debe por ahí y mal gobernando y siendo injusto con los nacionales y los extranjeros. Así que huye y se va al peor trabajo. ¿Sabéis qué era lo que le habían educado a Moisés como egipcio
que era el peor trabajo, el peor visto para un egipcio, lo peor que podía ser, o el peor castigo que podía ser pastor de ovejas. De hecho, cuando José y su familia llegan a Egipto, o sea, cuando José hace que sus hermanos entren en Egipto y se queden ahí, los manda a una tierra donde pueden pastorear sus ovejas y los egipcios no lo van a molestar porque los egipcios no se llevan bien con los pastores, porque creen que es lo peor. Y como su familia eran pastores, sabía que iban a vivir bien, iban a estar tranquilos y no les iban a molestar. Yo me pregunto, ¿dónde dejaron los egipcios los rebaños, o perdón, los hebreos los rebaños, para terminar construyendo adoquines? A lo mejor se acercaron demasiado al pueblo egipcio y tuvieron demasiada relación y el pueblo egipcio terminó oprimiéndolos porque se les hacía demasiado grande. Quizás dejaron de ser pastores, como era lo que tenían que haber hecho. Pero eso es una suposición. Seguimos para adelante. Este hombre se va a lo peor que podía hacer un egipcio, a lo peor que le habían enseñado, que era ser pastor. Y huye. Y de ser una persona elocuente y con fuerza y con autoridad, se convierte en un tartamudo, en un siervo, tiene que escapar de la corte y perder todo aquellos bendiciones, no, aquellas actitudes que Dios le había dado para poder defender a su pueblo. Pierde todo eso y se va a una tierra extraña. Aún así, aunque tú hayas hecho lo mismo, aunque tú hayas mojado el motor de la furgoneta recién estrenada, aunque tú hayas cometido el mayor error que sea por no hacer caso a lo que te han dicho, aún así Dios te sigue amando. ¿Y sabéis? La reparación de la centralita puede costar 1.200 euros. Y esta tarde me ha llamado el del taller de la Peugeot y me dice, oye, mira, en la empresa que hemos mandado la centralita han encontrado otra que te ofrecen clonarla por 300 euros. Yo, pues hombre, dentro de lo que cabe, acéptalo. ¿No? Aún así Dios te ama. Has decidido mojar el motor. Le has metido agua donde no debes. Tu abuelo ya te lo dijo cuando era joven. Y ahora que eres mayor de edad, tienes que asumir las consecuencias. Y hombre, aunque le agradezco a Dios que la reparación puede ser bastante menor, aún así tengo que pagar las consecuencias. Y lo mismo nos pasa en la vida. Y lo mismo le pasó a Moisés. Dios lo siguió amando y lo siguió cuidando y lo siguió protegiendo. Y lo vemos como habla con él en la zarza. Y lo cuida y le da valor para que haga su función. Pero ahora Moisés se nos ha vuelto cobarde, miedoso, tartamudo e inseguro. En realidad, si analizáramos un poquito, veríamos que Moisés, cuando hizo lo que hizo con el egipcio, también era una demostración de inseguridad. Cuando tú devuelves mal por mal, estás siendo igual de inseguro que el que lo está haciendo. A la fuerza no se consiguen las cosas. Pero bueno, es nuestras consecuencias. Sin embargo, aún así, Dios le da ánimo y Dios le da otra solución. Venga, vale, te pongo Aarón. Venga, te pongo un bastón mágico. Venga, te enseño a hacer milagros. Ya te doy yo las herramientas. Y ahí, entonces, empieza Moisés una carrera diferente. Yo me pregunto, si no hubieran matado al egipcio, ¿el pueblo de Israel se hubiera librado de todos aquellos años que Moisés le tocó ir al desierto? ¿O el pueblo de Israel hubiera sido libertado antes? ¿Hubiera tenido que pasar Moisés por todo eso? Si hubiera hecho caso desde el principio y se hubiera dejado guiar y le hubiera pedido a Dios protección y consejo. ¿Cuántas veces antes de que tú limpies el motor de tu vida le pides consejo a Dios para saber si lo puedes mojar o no? ¿Cuántas veces te pones a orar para tomar una decisión? ¿O cuántas veces piensas que eres capaz de hacer las cosas por ti mismo? Aún así no sigue aprendiendo. Más adelante, después de que ya el pueblo de Israel sale y sale de Egipto y pasan todas aquellas cosas del Mar Rojo y todo aquello, Moisés se sigue creyendo el único. Y
tiene que llegar el suegro y decirle, hey, no puedes ser tú el juez y el que arregle todos los problemas de toda esta gente. Delega y le toca aprender. Pero no solamente en esa vez. Al final de su historia vemos cuando golpea la roca. He estado buscando antes en internet y no he encontrado. Pero Dios le dice que le hable a la roca. Pero él, que era pastor y que sabía lo que tenía que hacer, y como ya he contado alguna vez, los bereberes en el desierto hay unas piedras que es como la piedra pómez, que es una piedra porosa, que tiene agujeritos. Eso por condensación, por las diferencias de temperatura entre el día y la noche en el desierto, tienen agua. Y si tú golpeas esa roca varias veces, va a gotear un poquitín de agua. Entonces Moisés le dice, hombre, hablando no va a salir agua, vamos a golpearla por lo menos una vez, porque él ha hecho eso cuando estaba en el desierto con las ovejas, él sabe hacer eso y le vuelve a enseñar a Dios. El problema es que Dios no quería que golpeara la piedra. Dios le dijo, habla a la piedra. ¿Cuántas veces tú haces lo que Dios te dice? ¿Cuántas veces tú coges la Biblia y esperas a que Dios te hable? Nosotros tenemos la oración para hablarle a Dios y para reconocer que no somos autosuficientes, para reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos de ese abuelo que nos diga no mojes el motor, aunque tengas 45 años, no lo mojes. Ahí tenemos que reconocer que necesitamos de un ser superior y necesitamos a Dios para vivir bien en la vida y tener un buen futuro. Para eso tenemos la oración y la Biblia la tenemos para escuchar la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Realmente tú buscas esa respuesta en la Biblia todos los días? Cuando te levantas por la mañana es lo primero que haces. ¿Tú le preguntas a Dios qué es lo que quiere para ti en este día? ¿Tú te acercas a Él y le preguntas cuál es su voluntad para ti? ¿O tú ya sabes lo que tienes que hacer porque eres mayor de edad? Me gustaría que nos quedáramos con esa reflexión y que ni siquiera una vez golpeáramos la roca. Ni siquiera una vez nos atreviéramos a hacer eso, sino que desde el principio hagamos la voluntad de Dios. Que busquemos lo que Dios quiere, que necesitemos a Dios en nuestra vida de corazón, que lo deseemos tener con nosotros, que deseemos hacer lo que Dios quiere y que no sea una opresión, sino que sea una felicidad en nuestra vida. Que no sea algo que lo hacemos por costumbre, porque total yo ya nací en la iglesia o porque ya llevo aquí tantos años haciendo lo mismo, sino que lo hagamos de corazón. Que necesitemos a Dios a nuestro lado todos los días, todas las horas de nuestra vida. Y que no busquemos a nuestro alrededor a ver quién nos ve o no nos ve para hacer lo que no debemos. Porque el que siempre te ve es Dios. Aunque estés en el desierto, aunque estés en el mayor sufrimiento de tu vida, Dios te ve. Y no solo te ve, sino que te escucha. Y está dispuesto a dejar una zarza ardiendo para hablar contigo. Tenemos una Biblia llena de libros que están llenas de mensajes de Dios para ti en tu vida. Así que deseo que los busquemos, los analicemos y no solo eso, sino que los apliquemos en nuestra vida. Ese es mi deseo en esta noche. Que el Señor nos bendiga.